Cuando se vio la conducta bíblica, la Biblia nos enseña claramente a, a disciplinar a las personas que dicen que forman parte del cuerpo de Cristo y que forman parte de la iglesia, porque tienen que vivir sometidos a la conducta bíblica. Y mire, da ciertas categorías la Biblia de personas que deben de ser disciplinadas y habla sobre los que son culpables de caer en inmoralidad, los que son culpables también en caer en conducta escandalosa, los que también son consistentes siempre en lo mismo, en que desobedecen la palabra de Dios, que también los que son ociosos, también los que han caído en la herejía, a todas categorías de personas. Mire, hay que disciplinarla dentro de la iglesia. Pablo nos da el primer ejemplo, por ejemplo, en la inmoralidad, en 1 Corintios 5, cuando dice, hagan una reunión. Y si usted lee desde el versículo hasta el versículo 13, usted entenderá mejor. Y como él dice, se oye tal pecado de inmoralidad que ni aún entre los gentiles se escucha, que uno va y tiene relaciones con la mujer de su padre. Yo de mi parte, Pablo dice, ya lo he excomulgado, en otras palabras, lo he juzgado. Por eso es que cuando, desde los versículos 11 dice que, Pablo dice, yo les escribo que no se junten con ninguno que llamándose hermano, dice, fuere fornicario, maldiciente, idólatra, borracho, ladrón. Entonces, ¿por qué? Porque llamándose hermano, o sea, solamente tiene un título, pero que no va de acuerdo con su vida. Hermano, la vida cristiana y el ser hijo de Dios no es de cualquiera, es de gente que verdaderamente con su vida va en armonía con su fe, con lo que cree, que son culpables de conductas escandalosas, como en 2 Tesalonicenses 3:6. ¿Y cuál es el problema ahí? Que causan y hacen daño a la iglesia, porque no trabajan. Y Pablo dice, mire, si no quieren trabajar, también cuando llega el versículo 10 y 11, dice, pues, el que no trabaja no coma. Y también dice que viven entremetiéndose solamente en lo ajeno y viven desordenadamente. Y los que siguen cayendo en lo mismo y no se avergüenza cuando llega el versículo 14. Entonces, Pablo también habla cuando llega en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 14. Ahí también vuelve a amonestar, hermanos, amonesten a los ociosos, a los que están con los ánimos ahí. Hermano, hay que seguir al Señor con ánimo. Dice, alienten a los de poco ánimo. Hermano, el ánimo juega un factor importante en la vida de todos nosotros los seres humanos. Porque tiene que ver con las emociones. O ellas nos controlan o nosotros las controlamos. Y nuestras emociones tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y que Dios nos ayude a ser pacientes los unos con los otros. Y después habla también sobre los que han caído y que son culpables de herejía, porque están enseñando cosas que no convienen y que causan todas esas cosas: contienda, envidia, pleitos, blasfemia, mala sospecha, disputas necias. Todo eso es lo que produce el predicar falsa doctrina. En 1 Timoteo capítulo 6 del 3 al 5 dice, y que dice que son corruptos de entendimiento, privados de la verdad, y que dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Oiga, cuando en Tito capítulo 1, el versículo 10 a 11 dice, porque hay muchos contumaces. ¿Y qué es un contumaz? Es uno no sometido, uno que quiere vivir la vida cristiana independientemente. Habladores de vanidades, engañadores, mayormente, dice lo de la circuncisión. Cuando llega el versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca,
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso es que hay muchos hoy que no quieren saber nada de la iglesia. Y familias que están divididas, separadas, el uno va aquí, el otro va allá, trastornan casas enteras, hermano. Qué terrible. Y eso hay que disciplinar en la iglesia. Hay que poner orden. Por eso cuando en Mateo habla sobre un proceso, en Mateo 18, del 15 al 17, sobre la disciplina, dice, y hablando sobre si alguien ha recibido un mal de otro hermano, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si alguien ha pecado contra ti en cualquiera de estos pecados, tu deber es seguir el consejo bíblico, tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no te oyere, toma un contigo uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, dice, toda palabra. Ay, como ahora hay los celulares, pueden hasta registrar. Y si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no es cristiano. Y entonces, en este proceso de disciplina, ¿con cuál fin es? Para aclarar la cosa, para buscar que el uno se arrepienta y si verdaderamente hijo de Dios, reconozca. Y entonces el perjudicado, bueno, ahí prueba lo que es también la sanidad, el perdón. Hermano, eso es, y hay que comenzar a disciplinar. Entonces, si en cambio no se obedece a lo que el Señor ha ordenado en su palabra, seguiremos pecando. Y hermano, se peca porque se tiene en poco la palabra de Dios. Cuando llega en Tito capítulo 3 versículo 10, habla de esta manera, dice que el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dice la Biblia, deséchalo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si el que no quiere aceptar la disciplina y la rechaza, la Biblia dice de hacer esto. No es palabra nuestra, es palabra de Dios. Y es para el bien de la iglesia que se tiene que obedecer la palabra de Dios y hacer todo este proceso para la restauración. Porque si no, se sigue contaminando, se sigue contaminando. Señor, ten misericordia de nosotros, tus hijos, y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a la conducta que tú has establecido. En el nombre de Jesús. Amén.